Buenos días, mi nombre es Antonio Ponce García y a continuación presentaré nuestra actividad uno y 2 de las entradas analógicas usando el Arduino. El objetivo de esta actividad era lograr encender estos dos LEDs dependiendo del nivel de voltaje. Ambos deberían estar apagados cuando el voltaje fuera mayor a cero pero menor a 1 volt, que se prendiera solamente uno si el voltaje estaba entre los 1.01 y los 2.5 volts, que se apagara el que estaba prendido y se prendiera el otro cuando estuviera entre los 2.51 y 4 volts, y que ambos estuvieran prendidos entre los 4.1 y 5 volts. Para lograr esto, primeramente se conectó los 5 volts y la tierra al protoboard para que todo este tuviera corriente y tierra y conectar los componentes más fácilmente. Seguidamente se utilizó este elemento conocido como potenciómetro, que nos ayuda a regular la cantidad de voltaje que se va a utilizar. En este caso se utilizó un potenciómetro de 1 kilo ohm. Y es lo importante, aparte de que está conectado a la corriente y la tierra, es que manda una señal analógica al circuito Arduino, que sirve para interpretar, que lo interpreta y luego lo manda como diferentes señales. Es decir, la entrada A0 funciona para recibir los cambios hechos en el potenciómetro, para seguidamente mandar a los pines 3 y 2 la corriente necesaria que se ocupan para prender los LEDs. Esto funciona a base del siguiente código. La variable que utilizaremos para manejar el nivel de voltaje se llamará SB. Primeramente le decimos al sistema qué pines vamos a utilizar. Utilizaremos el pin A0 como entrada, como se mencionó anteriormente, el cual recibirá la señal analógica, y los pines 2 y 3 como salidas. Seguidamente, en el void loop, eh, se, se dice que SB tendrá el valor flotante de la señal que se lea en el potenciómetro. En otras palabras, la señal que reciba el Arduino del potenciómetro la leerá y la dividirá entre 200. ¿Por qué entre 200? Porque como este es un potenciómetro de 1 kilo ohm y nosotros estamos trabajando en voltajes de 1 a 5, dividir 1000 entre 200 nos dará precisamente los niveles de voltaje requeridos para que esto sea más preciso. Seguidamente se pide imprimir la señal SB en este monitor serial, que nos ayuda a visualizar los datos conforme están pasando. Luego hagamos una serie de condiciones, las cuales es que si la señal de voltaje que recibe el Arduino es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1, ambos LEDs se mantienen en bajo. Es decir, el digital write del pin 2 es bajo, o sea, no envía ninguna corriente o señal. Lo mismo pasa con el 3. Sin embargo, en la siguiente condición podemos ver que uno está en high, es decir, que sí recibe una señal positiva para prender el LED. Esto se invierte en la siguiente condición y ambos se mantienen prendidos cuando el voltaje cumple con la condición de 4.1 y 5. A continuación veremos esto en funcionamiento. Le ponemos empezar simulación y ambos LEDs están apagados en el voltaje 0, como podemos ver en el monitor serial, y conforme lo vamos moviendo se veía prender uno, en este caso el verde. Si seguimos moviendo, este se apaga y se prende el azul, y si llegamos hasta el límite se prenden ambos LEDs. Hasta aquí llega la actividad 1. Sin embargo, también presentaremos la actividad 2. La actividad 2 consistía en implementar un display LCD al circuito que ya habíamos hecho. Un display LCD nos permite ver los datos en un monitor físico y real, en vez de solo verlos en el monitor serial, que es básicamente un monitor digital. Para hacer esto debemos conectar un display, el, el cual funciona el cual tiene distintos componentes que deben conectarse al Arduino. Primeramente, este debe estar conectado a la tierra y al voltaje en varias de sus entradas, y seguidamente este debe estar conectado a distintos pines, los cuales se podemos ver aquí. Cabe destacar que para hacer uso de las funciones del LCD se debe descargar la librería Liquid Crystal, que nos permite usar las funciones más fáciles. Aquí, a continuación, en el código podemos ver que el LCD utiliza los pines 12, 11, 5, 4, 3 y 2 para recibir datos. Y volvemos a utilizar la variable de SB para medir el voltaje. Este potenciómetro que se encuentra aquí es parte también del LCD y nos permite regular el brillo y la nitidez de la pantalla.
Como podemos ver, aquí volvemos a establecer A0 y esta vez el pin 8 y 7 serán nuestras salidas para prender los LEDs. Y en el LCD se establecerán que serán 12 columnas y 2 filas, es decir, 12 columnas verticales y 2 filas horizontales. Y lo primero que se imprimirá será la palabra voltaje. Eso se imprimirá en la columna 0, fila 0. Ahora empecemos con el void loop. Se vuelve a leer la señal analógica y se vuelven a establecer las condicionales. Sin embargo, para que esto se muestre en el display, primero se establece con la función LCD set cursor 01. Lo que esto hace es hacer que el programa comience a escribir en la columna 0 en la fila 1, que en este caso sería la segunda. Y LCD print, que básicamente imprime la variable LCD que está recibiendo en este momento y la imprimiré aquí abajo. Por último, se añadió esta pequeña función que se estableciera en la posición columna 5, fila 1, la letra B, que es solamente para indicar formato de voltaje. Como podemos ver en la simulación, aquí estamos en 0 volts y con el potenciómetro que vimos antes podemos regular la nitidez de la pantalla. Conforme vamos moviendo, el LCD hace un display de la variable SB y los LEDs siguen funcionando con normalidad. Aquí podemos ver 3.28 volts y finalmente 4.71 a 5. El cambio principal realizado fue simplemente un movimiento en los pines de entrada y salida y conectar el LCD para que interpretara y pudiera mostrar las variables que se tienen. Esta fue nuestra actividad 1 y 2 y a continuación mostraremos una evidencia física de cómo quedó. Muchas gracias. Como podemos observar, aquí tenemos el Arduino conectado al protoboard y este es el circuito en forma física. Tenemos el display que nos indica la palabra voltaje y el voltaje que se tiene actualmente. Y como podemos ver, el potenciómetro nos sirve para ajustar el voltaje que va cambiando en medida de cómo giramos y se prende el LED azul al superar los 1.01 volts. Se prende el LED rojo al superar los 2.51 y seguidamente deberían prenderse los ambos. Y como cabe resaltar que como anteriormente se mencionó, el otro potenciómetro sirve para controlar el brillo y nitidez de la pantalla y en este caso lo dejamos así para que se vea de mejor observación. Este es nuestro circuito en físico de la actividad 1 y 2 de nuestro curso. Muchas gracias.